Saludo para la gente de la Diva ya en la Romana. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos sintonizan cada mañana por la 96.9 FM. Panorama de la mañana. Hoy quiero hablar de dos puntos que se vinculan. Primero es que hay un trabajo del Diario Libre en el que establece que el embarazo de adolescente le cuesta 131 millones de dólares al año a la República Dominicana, según un informe de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, que hace necesario que se aborde este tema. Esto refleja un alto costo para la economía dominicana, teniendo esto un impacto negativo, sobre todo porque las adolescentes comienzan a tener una carga temprana, una responsabilidad temprana, abandono de la escolaridad, siendo madres responsables, muchas de ellas teniendo que buscar empleo muchísimas veces para poder sostener a sus hijos. Y es un reflejo de lo que sería la desigualdad, porque asimismo aumenta la pobreza en las naciones. En la medida que estas niñas salen embarazadas, se le malogra lo que es el futuro. Y cuando digo malogrársele es porque al tener una responsabilidad en un hogar de pobreza, casi siempre que es donde hay una mayor incidencia de embarazo en adolescentes, tienen que salir a trabajar, vuelvo y repito, tienen que abandonar los estudios para poder dedicarse a sostener su criatura, porque por lo regular el que le embaraza o es un adulto mayor que desaparece o es otro menor de edad que la embaraza, que tampoco trabaja. También uno de los impactos negativos de estos embarazos en adolescentes es la alta tasa de mortalidad materna. Sabemos que hay un aumento en el riesgo de los embarazos en adolescentes de que puedan morir. Y si nos vamos a los hospitales públicos, hay muchas niñas y mujeres que en los hospitales públicos denuncian violencia obstétrica. Cuando hablamos de la violencia obstétrica nos estamos refiriendo a que muchas veces son forzadas a parir natural. Cuando digo forzada es que le hablan de mala forma, porque la violencia no es solamente golpe, puede ser verbal. Y esto lo denuncian muchas mujeres. Cuando tú estabas cogiendo gusto, tú no gritabas así, y eso lo denuncian. Por eso, y eso se llama violencia obstétrica. ¿Qué ocurre? Y te agrego ahí que a las haitianas le dicen, te voy a llamar a la camiona, cuando llegan las haitianas embarazadas. ¿Le dicen así? Sí. Bueno, no sabía. Ahora bien, ¿qué contraste hay? Hay dos diputadas oficialistas, que la Dilenia Santos y María de los Ángeles Rodríguez, depositaron este martes un proyecto de resolución que instruye al Ministerio de Educación a entregar kits menstruales a las niñas y adolescentes en las escuelas dominicanas. Yo alabo, felicito a esas dos diputadas por atreverse, sobre todo en una sociedad conservadora, que hemos visto cómo la educación sexual a nivel de las escuelas ha sido torpedeada por diferentes sectores, porque muchos de los sectores no se han puesto de acuerdo sobre cuál es la edad adecuada para poder educar en salud sexual y reproductiva. Pero ¿qué ocurre? Estas mujeres, en su motivación para el proyecto de ley o de resolución, plantean un aspecto fundamental. Y
me partió el alma esto, sobre todo porque yo tengo 3 hijas y vi el sacrificio que me costó a mí ir al supermercado a comprar toallas sanitarias. Y es que muchas niñas no tienen acceso a la información, ni a una educación adecuada y oportuna, ni a elementos básicos de higiene relacionadas con su periodo menstrual. ¿Qué ocurre? Hay niñas que no van a la escuela cuando tienen la menstruación. Eso es imposible en un país en el que estamos desarrollando, que estamos avanzando, en un país que estamos cambiando. Y me quedo corto. Esas diputadas plantean que el costo por niña sería 500 pesos unas toallas sanitarias. Bueno, sería 500 pesos en una niña que menstrue normal. Porque una niña que tenga un flujo abundante se va a gastar más de 500 pesos. Que muchos de los hogares dominicanos, si tienen 3 niñas o hay 2 niñas en ese hogar, no van a poder cubrir ese gasto. Entonces yo felicito a estas 2 diputadas oficialistas, o sea, del PRM, con dicha iniciativa. Pero ¿qué ocurre? No es solamente entregar los kits. Para entregar esos kits o esas toallas sanitarias o esos kits de higiene íntimos a las mujeres, debe de ir acompañado con educación de salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿cómo vamos a educar? Porque también vamos a tener sectores que van a torpedear que esas toallas sanitarias se entreguen a esas niñas. Porque esas toallas no se pueden entregar sin ningún tipo de información para que esas niñas primero sepan cómo utilizarla, porque hay que educarla, porque sabemos que en muchos hogares dominicanos hay tabúes sobre cómo las madres o los padres van a educar a esas niñas sobre cómo van a utilizar una toalla sanitaria. Muchas o aprenden por las redes sociales o otras aprenden por las amiguitas o por las madres de las amiguitas. Entonces, vuelvo y reitero, ojalá este anteproyecto de ley sea aprobado y sobre todo que sería un alivio para esos hogares pobres que tienen niñas, que alivianaría el costo y sobre todo iría acompañado de información sobre salud sexual, reproductiva y evitaría que esas niñas sigan ausentándose en las clases por tener la menstruación. Llévame, Cookie. Panorama FM 96.